Seguimos ocupándonos de estos cuestionamientos en el interior del país, ahora puntualmente en la provincia de Tucumán, en donde también hay un grupo de policías autoacuartelados, y vamos a tener la información desde el lugar con David Correa, que es colega de la Gaceta de Tucumán. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, David, bueno, te vemos al aire libre. ¿En dónde estás ubicado, por favor? Sí, casualmente estoy exactamente en una esquina neurálgica del centro de San Miguel de Tucumán, en Muñecas y Mendoza, que es el lugar donde hoy prácticamente cerró casi, te diría, el 60% de los negocios. Siempre hablando del microcentro de San Miguel de Tucumán, ¿no? Porque la verdad que es básicamente el lugar en donde cerraron gran parte de los comercios e incluso algunos bancos. Cerraron preventivamente comercios y bancos. Sí, te cuento. A ver, anoche comienza el acuartelamiento. A ver, más que acuartelamiento, es una protesta de policías frente a la subjefatura de la policía. Es afuera, están afuera Bien. protestando. De la mano de este reclamo de los policías que piden un sueldo de 12.000 pesos, al menos, que es un valor similar al que ha establecido en la provincia de Córdoba, empieza este reclamo, un reclamo que va creciendo con el correr de las horas. Comenzaron aproximadamente 50, a esta altura se calcula que son 200, y ya esta misma mañana uno de los referentes de los policías advertía que podía haber saqueos alrededor de las 10:30 de la mañana, sin que se precisara dónde comenzó el rumor, cuándo, quién tiró el rumor. Negocios del microcentro de San Miguel de Tucumán comenzaron a bajar las persianas. La verdad es cuando colegas míos de la Gaceta salieron rápidamente a la calle a preguntar de qué se trataba, en realidad tampoco sabían decir con precisión por qué. Y era casi como un acto reflejo porque el de al lado había cerrado sus puertas. Pero bueno, el rumor se instaló, rápidamente muchos negocios cerraron sus persianas, incluso, como te decía recién, algunos bancos. Así que bueno, la verdad es que fue al menos una hora y media de mucha tensión y sobre todo de tensión vinculada a qué podía pasar si es que Tucumán se quedaba sin policías en la calle, ¿no? Bien, para afinar en algunas cuestiones, David, con respecto al tema saqueos, no hubo saqueos. No hubo No saqueos hubo, en hubo un San Miguel de rumor, Tucumán. los comercios cerraron, algunos bancos también, y justamente se evitó eso, o preventivamente lo hicieron. Pero con respecto a saqueos, la noticia es que no hubo. Tal cual, no Bien, hubo saqueos, aunque continúa el conflicto con la policía. bien. Ahora, yendo al conflicto, vos decías 200 policías. ¿Qué nivel de representatividad tienen estos policías? Lo primero que hizo el gobierno fue salir a minimizar a los policías. Esto dijeron durante la madrugada, y discurso que se sostuvo hasta aproximadamente las 10 de la mañana. ¿Por qué preciso este horario? Porque en ese momento es cuando comienzan a hablar algunos voceros de los propios agentes, que en realidad hay al menos dos voceros que le dan entidad a este reclamo del grupo de policías que están concentrados en la subjefatura de policía. Es en ese momento cuando empiezan a decir que, bueno, eran nada más que 200, pero que representaban a gran parte de los policías. La cuestión es que los que definitivamente le terminan dando entidad a estos voceros de la policía, de estos policías que están reclamando, es que el propio ministro de Seguridad, Jorge Gassenbauer, ya se reunió con ellos. Se sabe que están negociando, lo reconoció el propio gobernador José Alperovich, aunque no dio ninguna precisión acerca de cuál fue el resultado de esa negociación. Uno de los voceros decía: pedimos 12.000 pesos de sueldo básico para por lo menos que nos den 10.000, que es un valor de referencia que pusieron en la mesa y con el que cerraron finalmente, por ejemplo, los policías de Córdoba. David, por otra parte, mientras ocurre esto en la ciudad de San Miguel de Tucumán, ¿qué pasa en el resto de la provincia en relación a la seguridad? Si es que están trabajando el resto de las fuerzas activamente o si se han plegado a este reclamo. A ver, en algunos lugares del Gran San Miguel de Tucumán, rápidamente, como cuando se supo que algunos negocios cerraron, hicieron lo mismo. Te nombro 3 lugares, por ejemplo: Banda del Río Salí, Yerba Buena y Tafí Viejo. En esos lugares, en la zona céntrica, hubo efectivamente persianas bajas. Y lo que sí se hizo también, lo que sí se hizo desde el gobierno provincial, es reforzar la seguridad. Pero nada más que eso. Insisto, por ahora
al menos hasta esta hora, no hubo saqueos. Con respecto a la presencia de gendarmes, en algún momento el gobierno de Alperovich reclamó la presencia de más gendarmes. ¿Hay en la provincia algunos gendarmes ya? Se sabe hasta acá que hubo contactos del gobernador José Alperovich con el ministro Capitanich. No se sabe si es que específicamente fue para pedir el auxilio de la gendarmería o en este círculo de contactos que incluso el propio Capitanich del que hablaba esta mañana, que estaba manteniendo contactos con los gobernadores para ver qué es lo que estaba sucediendo en cada uno de los distritos. Se sabe sí que hubo el contacto con la Nación, que la Nación se está monitoreando la situación, así que bueno, lo concreto es que hoy todos miran al Ministerio de Seguridad que maneja Jorge Gassenbauer acá en Tucumán, porque en función de eso se estima que dentro de una hora podría haber alguna novedad acerca de si se resuelve o no hoy el conflicto. David, ¿cómo es la reacción de la población en función a este reclamo de la policía? ¿La gente preventivamente también está en sus casas? ¿Se ve menos gente en las calles? Se ve un poco menos gente en la calle, pero donde sí hubo una fuerte percusión es en las redes sociales. La verdad que las redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, fueron, a ver, te diría que la caja de resonancia de todo lo que se dice en la calle. La verdad que nosotros fuimos, 2 o 3 colegas fueron a los lugares en donde se señalaba que posiblemente que ahí había saqueos y efectivamente, bueno, no pasaba nada, ¿no? Pero bueno, pero ahí sí hay un fuerte impacto, ¿no?, de estos rumores. Nada más que eso para ahora. Bien, David, finalmente, ¿hay alguna reunión prevista para esta tarde? Se saben que en este momento hay negociaciones con el sector de la policía. Recién te decía yo que hay 2 referentes al menos. Y este es el principal problema que está teniendo hoy el gobierno, porque hay un referente que representa a los activos, a un sector de los activos con el que el gobierno cerró una paritaria hace aproximadamente 5 meses, y hay otro sector que representa a jubilados, a retirados y a un grupo también de activos que está reclamando algo similar al que reclama el otro sector, pero con el cual, entre los referentes entre los cuales no hay contacto. Así que no hay una negociación unificada. Se sabe que de todas maneras el gobierno mantiene contacto con ambas partes, así que se presume que esta tarde, alrededor de las 7 horas al menos, podría haber un anuncio o un principio de acuerdo. El gobierno está apurado, eso sí se sabe, porque uno de los referentes fue claro esta mañana cuando dijo, por ejemplo, esto se puede agravar hora tras hora si el gobierno minimiza la situación. Bien, ahora sí la última, David. Independientemente de este conflicto, ¿cómo calificarías vos, como periodista, por el diario en donde trabajás, la situación de la seguridad o inseguridad en la provincia antes de este reclamo? ¿Cuál es la situación en relación a los delitos? A ver, el tema seguridad creo que casi es el tema casi principal de las agendas de los gobiernos provinciales y obviamente en Tucumán sucede exactamente lo mismo. En la agenda de los temas sobre los que es consultado permanentemente el gobernador es la seguridad. Es cierto que en los últimos se ve, al menos de afuera, que hay una decisión política, por ejemplo, de equipar mejor a las policías. Y eso uno lo ve, por ejemplo, acá en Tucumán hace poco tiempo se puso en marcha, por ejemplo, el número 911 de emergencia, pero también es cierto que aún no se han reducido, al menos en la percepción de la gente, el número de robos. Robos que tienen que ver, por ejemplo, o especialmente aquellos robos que tienen que ver con la vía pública, robos de celulares, de carteras, a gente que sale a la mañana a trabajar. La sensación que le da a la gente es que aún es un tema irresuelto, ¿no? Así que hay como una doble sensación sobre lo que reclama la policía. Eso también se veía hoy en las redes sociales, porque hay como un cierto enojo acerca de lo que aún falta por hacer frente al reclamo de los policías que están pidiendo 12.000 pesos de sueldo básico, cuando acá, por ejemplo, un empleado público está percibiendo alrededor, a ver, te diría que 6.000 pesos con suerte de bolsillo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, David, por esta información. Que tengas buen día. Por favor, que tengan buenas tardes. David Correa tiene un llamado en espera, periodista del diario La Gaceta de Tucumán.